porque la palabra de Dios es un tesoro inefable para la vida del hombre. Joyas Eternas Es el programa que las lleva hasta su corazón. Participe con nosotros de estos preciosos 30 minutos edificantes que la misión Ven Señor Jesús ha preparado para usted. Estudiemos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que le edificará, sanará y cambiará. Buenas tardes, le damos a todos los hermanos en esta oportunidad que están sintonizando nuevamente su programa Joyas Eternas, que a Dios gracias hemos recibido mucha bendición de estar aquí junto con ustedes compartiendo algunos conceptos de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Joyas Eternas. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes lo que está escrito en el capítulo número 4 y verso número 1 del libro de Apocalipsis, lo que el apóstol Juan, estando en el Espíritu, recibió y fue llevado, dice la misma palabra, por el Espíritu al día del Señor. Así que, si usted tiene la Biblia ahí cerca de donde usted se encuentra, le invitamos a que la pueda abrir en el capítulo número 4 y versículo número 1 de el libro de el Apocalipsis, que es la revelación que el Señor le dio por medio del ángel al apóstol Juan estando en la isla de Patmos. Dice la palabra, verso 1, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Verso número 7, capítulo 4 de Apocalipsis. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes acerca de 4 aspectos que, basados en este ser viviente que el apóstol Juan vio en el Espíritu, que de alguna forma representan 4 aspectos o 4 facetas en la persona de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la función que vino a realizar aquí en la tierra. Quiero recordarle, amado hermano, que el apóstol Juan, dice la escritura misma en el capítulo número 1 de Apocalipsis, estaba encarcelado y preso a causa del evangelio, a causa de predicar, de pregonar la verdad, de pregonar el evangelio de Jesucristo. Como consecuencia de esto, dice la escritura, él fue a la isla de Patmos y ahí estaba encarcelado siendo ya anciano. Mire qué bendición, creo, para nosotros que tenemos la oportunidad y que tenemos el privilegio de poder hablar de las verdades eternas, de poder hablar del Evangelio de Jesucristo, que es un mensaje, amado hermano y amigo que me escucha, que no es de la tierra,
que no es suficiente entonces tener un conocimiento, que no es suficiente tener una preparación humana, una preparación en la tierra para poder ministrar el Evangelio, para poder hablar la palabra de Dios. Porque ahí vemos el ejemplo en el apóstol Pablo. Pablo, antes de ser llamado Pablo por la Escritura, antes del capítulo número 9 del libro de los Hechos, se le llama Saulo de Tarso. Y a Saulo de Tarso, antes de ser llamado a apóstol, llamado a ser apóstol, él era un hombre que dice la Escritura fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, él, dice la palabra, era irreprensible. Pero sin embargo, él, después del conocimiento de Dios, viene a estimar todas estas cosas como basura delante de la excelencia del conocimiento de Dios. Quiere decir que para poder hablar del Evangelio no es necesario, no es suficiente una preparación intelectual o una preparación académica, sino que lo que importa y lo que va a trascender es si ya tenemos nosotros nuestro encuentro con Jesucristo, si ya tuvimos como Pablo, como Saulo en Damasco, el encuentro con Jesucristo. Entonces una consecuencia del apóstol Juan fue ir a parar a la isla de Patmos a causa de la predicación del Evangelio. Y ahí encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde el Señor le revela este ser viviente con 4 aspectos. El primero de ellos es un aspecto semejante a un león. Número 2, tenía un aspecto semejante a becerro. Número 3, tenía un rostro como el de un hombre. Y número 4, tenía un aspecto semejante al águila volando. Les mencionaba al inicio que esto es figura de 4 facetas que Jesucristo desempeñó durante el ministerio que tuvo aquí en la tierra. Entonces, en esta noche queremos hablar de 4 facetas, de 4 aspectos que Jesucristo tuvo durante su ministerio aquí en la tierra. Amén, sí, amados hermanos, es un privilegio poder estar una vez más en sus hogares o donde ustedes están copiando esta señal. Lo primero que vamos a decir es de que estos 4 seres vivientes, como bien dijiste, nos hablan de las 4 áreas, las 4 facetas, las 4 dimensiones que nuestro amado Salvador Jesucristo tiene. Es decir, el Verbo tiene 4 áreas. El área, por ejemplo, que podemos hablar ahí, es el área del Cordero, porque dice que tenía una figura como de un sacrificio, ¿no? Es decir, que cuando se mira esa área, ese rostro, lo que queremos ver y lo que en el cielo se está mostrando es que Jesucristo fue el sacrificio perfecto que al Padre le agradó y le fue de la complacencia. Porque debemos recordar que en el Antiguo Testamento el Señor le pidió a su pueblo, al pueblo de Israel, que se acercaran al tabernáculo, que se acercaran con sacrificios al atrio de ese templo, de ese tabernáculo. Sin embargo, lo que los judíos hacían, los levitas hacían en ese tiempo del Antiguo Testamento, era solamente hacer fe a una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que un día Él se iba a proveer de un cordero, que Él un día se iba a proveer de un sacrificio perfecto y total que iba a ser de su complacencia. Nosotros vemos que desde Abel y todo el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor empezó a hablar en figura de cómo iba a ser el sacrificio que Él se iba a proveer, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento no fueron de la total complacencia del Padre. Porque Pablo explica en Hebreos, capítulo número 9, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían hacer perfectos a los que se acercaban a estos sacrificios, sino que lo que hacían era una especie de cobertura, es decir, cubrían los pecados de los hombres. Pero debajo de esa cobertura, los pecados continuaban. Lo único que Dios hacía a través de esos sacrificios era que esa sangre servía como una alfombra, como un techo, un toldo, un dosel, para que los pecados de los hombres quedaran cubiertos en esa sangre. Pero iba a venir el día del sacrificio perfecto. Y el día del sacrificio perfecto, gracias a Dios, hace 2000 años se desarrolló a favor de todos los hombres. Y por eso la predicación trascendental de Juan el Bautista fue: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que la diferencia de este Cordero de Dios con los otros corderos era que los otros solo cubrían el pecado. En cambio, este sacrificio venía a deshacer, a destruir todos los pecados de los hombres.
Es decir, que todos los pecados que quedaron en la alfombra, desde el tiempo de Adán hasta el aparecimiento de nuestro Salvador Jesucristo, todos esos pecados que la sangre de los corderos y de los machos cabríos solo habían cubierto, cuando Jesús derrama su sangre, quedan totalmente expiados y perdonados. Y por eso nosotros no estamos acercándonos al Señor a pedir perdón para ver si Dios nos perdona, sino que tenemos que acercarnos sabiendo que el Señor sí nos perdona de todos nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que si alguno ha pecado, número 1, tenemos abogado. Número 2, tenemos el sacrificio perfecto de la total complacencia del Padre. Entonces, si alguien ha pecado, dice la Escritura que confiese su pecado. Aquel que es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, aquel que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad, porque la poderosa sangre de Cristo, eso es lo que hace, lavarnos de toda maldad. Entonces, cuando vemos la cara del becerro, del sacrificio perfecto en el cielo, lo que pasa es que se está anunciando que ya en la tierra se hizo, de parte del Salvador Jesucristo, el perfecto y verdadero sacrificio acepto para el Padre. Amén. Recordamos a los hermanos el teléfono 761-3216, el teléfono aquí en cabina para poder aclarar las dudas o comentarios que ustedes puedan expresar en esta oportunidad. Estamos hablando acerca de 4 facetas o 4 dimensiones que el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra. Otro aspecto que vemos es el de león, y esto habla de un reino, ¿verdad? Exactamente. El rey Jesucristo tenía que ser expresado por medio del rostro de un león. Y por eso se está viendo en el cielo no solo a Cristo, al Verbo, como el sacrificio perfecto, sino también se está viendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que recordar que el Señor le dijo a David y le dio una promesa de que de su descendencia, de su linaje, se iba a levantar una simiente, no simientes, sino una simiente, un hijo que se sentaría en el trono para gobernar eternamente y para siempre. En la mente muy corta de los hebreos, ellos pensaron que era Salomón, pero a Salomón se le ocurrió morirse y entonces pues él no era el hijo de la promesa, porque no se sentó Salomón para siempre en el trono. Luego vino el rompimiento del reino de Israel y entonces entendemos que los reyes que gobernaron el Israel nacional, pues eran reyes que morían y fueron muriendo. La monarquía en Israel era de hombres mortales, pero Dios le había prometido a David que se iba a levantar un hijo de él que se sentaría en el trono. Y esa es la razón por la cual Mateo nos está mostrando la genealogía de Jesucristo, hijo de David, para probarnos. En Mateo capítulo 1, verso 1, dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Eso es lo que está mostrando, Mateo 1:1, es de que, y por eso es que se escribió la genealogía de Jesucristo en la Biblia, no es ocioso, sino que están probándole al mundo entero que Jesucristo, que Jesús, el que nació en Belén de Judá, es el hijo de David, prometido al mismo David. Entonces, pues pasaron los reyes, empezaron a morir, morían reyes y reyes, hasta que viene aquel que es hijo de David, llamado Jesucristo. Pero hay un problema. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y ahí es donde los discípulos de Maús decían, nosotros creíamos que Él era el Rey de Reyes. Nosotros creíamos que Él era el hijo de David, pero igual que Salomón, igual que Roboam, igual que Ocosías, igual que todos los reyes del Antiguo Testamento, murió. Pero no contaban con que el Señor al tercer día resucitó poderoso y resucitó glorificado para nunca más volver a tener relación con la muerte. Entonces lo impresionante para todos es que empezaron a ver que Jesucristo, al resucitar y al volverse inmortal y al ser el Dios eterno, entonces vieron que realmente la promesa que Dios le había hecho a David de que se levantaría un hijo de David para sentarse eternamente en el solio, en el trono, se efectuó en la misma persona de Jesús de Nazaret. Y por eso Él es el Rey de Reyes. Y por eso en Apocalipsis 19, Él volverá a la tierra
con un rótulo tremendo en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque el Hijo de David, prometido a las naciones, al cosmos entero, es Jesús de Nazaret.